Buenos días tengan todos hoy, 13 del mes 7 de 2019. Esta plática sobre la palabra que traigo hoy es como una indicación a muchas personas que se dan titularmente como letrados e instruidos por la palabra, o más bien no por la palabra. No sabe, dale. Sino que han estudiado, son grandes universitarios, y estas personas hablan de un cristianismo yo estuve mirando anoche a un catedrático, filólogo, Antonio Piñero, hablando que los cristianos no aceptan a Jesucristo. Es un tema un poco controvertido, porque no se entiende así suavemente si no se hace una amplia explicación. Este catedrático no le entendí esa situación, sino así por encima. Y este señor de la Universidad de Ciudad Madrid y especialista en lengua y literatura. Bien, yo no tengo esta gran enseñanza que ha recibido este señor, y como él, muchos de ellos. Pero la enseñanza que yo he recibido es la de Dios en la Biblia. Como dijo Amachía en la parábola que expuso de la red, que la meten en el agua y ella arrastra de toda suerte que hay en el agua, tanto como peces comestibles, como está expresada por la palabra de nuestro Dios, de aleta y escama, y los quelonios, los crustáceos y esos seres que en el agua se encuentran que no son saludables a la salud. Dice que la echaban, la traían a la orilla, y lo bueno lo echaban en vasija y lo malo echaban fuera. Esta es una palabra que le da de lado los cristianos, la mayoría de los cristianos, los muchos, que van por el camino ancho, según otra palabra que dijo Machía. Puesto que los alimentos tenemos que ingerir de ellos aquellos que están programados de parte del Señor, que es su mandamiento, para que lo hagamos así, no usando mala versión de la palabra de Dios y haciendo otra cosa la cual no es. Ahora, este señor, Antonio Piñero, habla de esta cuestión del cristianismo, pero hay una cuestión que yo no soy muy letrado, pero sí entiendo las escrituras, porque así lo dice el Señor.
en Daniel, no se acostumbra a decir San, pero debía decir San Daniel. Daniel 12, 10. Daniel 12, 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos orarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Ahora, los entendidos de Dios somos los que en realidad le damos el visto bueno a la palabra de Dios, porque al darle el visto bueno a la palabra de Dios, nos los estamos dando a bien para nosotros mismos, porque para eso el Señor dio su palabra, para que su gracia sea en nosotros, si obedecemos su palabra. Muchos dejarán de ser su palabra. Ahora, el diccionario indica lo que es el impío. Y yo lo hago así, porque a mí me gusta escudriñar, buscar, porque tengo interés por mi fe de salvar mi alma. Si hay una salvación de gracia dada por Dios, bueno, pues hay que buscarla correctamente como ella es. No porque haya muchos que son cristianos, católicos, evangélicos, y hay que otras religiones que tienen muchos millones de gente. No, eso no. La tierra va por un camino ancho. Eso va por un camino ancho. Hay que escudriñar las cosas, como dijo Machía. Hay que estudiarlas. Lee la palabra ahí que dice la Escritura. Los impíos orarán impíamente. Lee lo que dice el diccionario de la lingüística sobre esa palabra. El diccionario. Significado de impío: falto de fe religiosa o de compasión, que es cruel o carece de piedad. Ese es lo que dice el diccionario. Es cruel y carece de impiedad, de piedad. Obran mal. Ese es el impío. No te está hablando, no está diciendo de religión esta, ni religión la otra, ni nada de eso. Está hablando de lo que es el carácter de ser impío. ¿Por qué? Porque siendo religiosos son impíos. Siendo cristianos son impíos. Porque en realidad una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y otra cosa es ser propiamente por lo que Dios ha terminado que uno sea. Porque esa es la gracia de Dios. La misma que confunde mucha gente por no guardar los mandamientos de Dios. Esta gente ya están bien programados con su patica puesta en el infierno. Mientras la tengan literal una aquí y la otra la tienen ya preparada para el infierno, para poner las dos en el infierno, en el Olán Abá, cuando Mashiach venga. Todo eso va a ser de un solo viaje. No va a pasar mucho tiempo ni nada. Así que vamos a ir escudriñando y diciendo las cosas como son y quiénes son los entendidos. ¿Quiénes somos los entendidos? Los que creemos a Dios. No los que creemos en Dios, sino los que creemos a Dios. No los que creen a Mashiach, sino los que creen a Mashiach. Porque hay muchos que dicen que creen en Dios, Dios es cualquier cosa. Ese es cualquier cosa. Para querer a Dios es esta situación que es muy adversa a esa felonía cristianas que hay que no obedecen a Dios. Dicen ser cristianos, pero para ser un verdadero cristiano hay que creer en Dios o hay que creer a Dios. Según como yo lo diga, según como lo diga el Señor. Creerlo a Él.
No creerle a los pastores, los evangélicos, los católicos, no. Esos no. Esos son evangélicos de pacotilla, cosas que están tergiversando las cosas de Dios. Hay muchas sectas evangélicas, pero ninguno acepta al Mesías. No lo aceptan porque se apartan de la ley de Dios. El Mesías no es el Jesús inventado por el católico romano. Hubo razón alguna para que nombraran por primera vez cristianos en Antioquía a los discípulos. Eso está en Hechos 11:26. Hubo alguna razón de cambio, de cambiar, de mudar, de alterar el orden de lo que se venía diciendo o de lo que se trataba desde el principio. Lee ahí el testimonio de los apóstoles, Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia, y debe ser la congregación, la Keilah, no iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Este señor Antonio Piñero, que habla del cristianismo primitivo, pero bueno, este señor académico, catedrático, no saber que el cristianismo primitivo existió después de que a Mashiach, que no se llamaba Cristo, porque ese nombre se lo dio por el Imperio Católico, el Imperio Romano Católico, al Mesías, que mudó todas las cosas de la enseñanza de la Escritura y las pusieron a su manera, la manipularon bien, a su antojo, por cuestiones antiguas de unir la religión pagana con la cristiana, que le llamaron cristianos a ellos, y así hicieron eso y fundaron así, y así. ¿Y dónde se cumple eso? Aquí en el profeta que yo leí, Daniel 7:25-26. Así que se fundó, este fundamento católico está ahí. ¿Lo leo? Léelo. $7.25, ¿no? Sí. Ajá. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Es decir, que desde antiguo está entregado, porque hay tiempos pasados y tiempo presente y tiempo final. Y para sintetizar, el apóstol Juan habló que estábamos viviendo en el último tiempo. Pues si él habla del último tiempo, aquí vamos a creer al catolicismo o al discípulo de Mashiach que vivió con él y aprendió directamente su enseñanza. Pues entonces estamos viviendo en el último tiempo. En el tiempo que Mashiach dijo que íbamos a estar como los tiempos, o que iban a estar como los tiempos de Noé. Los tiempos de Noé fue un diluvio y se llevó y barrió a todo. Toda partida religiosa es aquello existente, excepto Noé. ¿Cuál es la determinación de los muchos que serán limpios? Aquellos que obedecen a Dios, de cualquier nación. Ahora, esa desobediencia de amar al cristiano por primera vez en Antioquía anteriormente es el verdadero evangelio de Dios, donde Mashiach tenía el nombre dado por su padre a través del ángel.
en el cumplimiento allí en el profeta Isaías, como digo yo, porque lo dice la Escritura. Entonces hay incluso judíos que dicen que eso es una añadidura. Que Isaías 7:14, eso es una añadidura. Fíjate si son tan torpes y tan necios y quieren perder su alma, porque ningún dinero de este mundo va a salvar a nadie. Por comer bien y estar bien con aquellos que están ciegos, siguen guiando a los ciegos eso, pero él también está ciego. Un alma vale más que todos los tesoros de la tierra. Así está dicho. No se compra un alma con todo el tesoro de la vida, no se compra un alma, así lo dijo el Señor. Entonces, por unos pesitos la gente está adherido a una cristiandad falsa. Judíos que tienen que salirse de esa falsedad. No hay tal Cristo. Aunque la palabra Cristo en el lenguaje griego, romano, latín, es untado y en el hebreo es ungido. Mashiach es ungido. Y su nombre fue dado allí como Immanuel. En español se puede poner Emmanuel, como se puso en San Mateo 1:23. Pero es Immanuel en hebreo. El idioma de la palabra de Dios se dio en hebreo. No se dio en griego ni en romano, ni en inglés ni en chino. No se habló así. La palabra de Dios salió de Israel. Gloria a Dios. Entonces, por lo tanto, pónganse las pilas, es decir, pónganse el entendimiento ese. Los grandes catedráticos, hablando de unos académicos que deben desmayar toda esa academia que tienen, que por primera vez en Antioquía, allí se nombraron por primera vez cristianos a los discípulos del Señor. Y los discípulos del Señor, ¿cómo se llamaban anteriormente? Antes de ser nombrados allí en Antioquía, que ponen entonces toda la escritura, quién las escribió, quién las transformó así. No es lo que dice Daniel 7:25. ¿Cómo se puede torcer las escrituras así tan suave, tan dulcemente, y llevar todas esas personalidades, todos esos pueblos traicionadamente detrás de la falda de Satanás? Satanás no es Salvador. El Salvador es Dios, que nos entrega a Mashiach para que por medio de él salvarnos. Entregó sus mandamientos a través de los profetas para salvarnos, para que los cojamos. Si dice la Escritura. Voy a leer en parte de esto que yo he escrito aquí. Vayan cogiendo historia del Señor. Cuando dije eso, no hubo por qué cambiarse el nombre por primera vez en Antioquía. Y si no hubo razón alguna para llamarlos así a los discípulos en Antioquía, es decir, claramente que anteriormente al Mesías no se le llamaba Jesucristo. Eso fue por causa del odio a los judíos por Roma. Pues si Roma odia a los judíos, está odiando al Mesías, porque él es judío. Y si somos seguidores del judío, debemos andar como él anduvo. Primera de San Juan 2:6. Entonces, mis palabras que yo hablo tienen que ponerle asunto, porque yo hablo la verdad. Justamente, el que dice que está en él debe andar como él anduvo, circuncidado de corazón.
circuncidado de carne. Ezequiel 44:9. Circuncidado de espíritu, circuncidado de oído y de todo lo que Dios quiera. Amén. Así de esta manera. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. San Lucas 11:28. Entonces, la nueva religión es judía, mesiánica, y no cristiano mesiánico. ¿Entienden eso? La nueva religión es judía, mesiánica, y no cristiana, porque antiguamente no se llamaban mesiánicos. Pero al venir Cristo se llama judío mesiánico, porque a Mesías es judío, señores. ¿Hasta cuándo van a estar mintiendo para estar descendiendo más al infierno en lo postrero, cuando venga el castigo? Porque el castigo primero que tenemos, la muerte primera, es literal, pero la segunda es espiritual. Los que irán al tormento eterno, así como lo dice las Escrituras. ¿A quién hay que creer? A los que están escribiendo y haciéndole situaciones que no son a las Escrituras. El vino de la fornicación es la doctrina inventada por Roma, dueña y señora de todas las naciones. Ella es la que representa a las otras tres bestias que se nombran en Daniel: Babilonia, Medo-Persa, griegos. Los otros pequeños imperios después de Roma, para Dios no son separados, están involucrados. Pues Él los involucra y los asocia al de Roma. Y esto es porque toda fundación del mundo tiene parte dentro del pueblo de Israel. Ajá. Y esto es porque todos. Exacto. Y eso es porque todos llevan el camino de perversidad. Ajá, ahí me había confundido en la lectura. Y que todos estos pueblos, desde la fundación del mundo, no tienen parte dentro del pueblo de Israel. Al menos que algunos se conviertan, porque Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Dios no hace acepción de personas. Y cada vez que dice un punto de la ley, está nombrando a toda la humanidad, no a Israel. A Israel lo que es como decir el gendarme de Dios, para que llevar la palabra a todo el mundo. Y el mundo que hizo rechazarla. El mundo ha hecho rechazar la palabra de Dios. Ese mundo son los hijos los otros hijos de Noé. De Jafé y Cam, pero no de los semitas. Porque el Señor... Ajá. El Señor no hace acepción de personas, porque Él es Dios de dioses. Ahora, cuando Él habla de Dios de dioses, no está hablando de aquellos dioses antiguos que Roma seguía llevándolos, y los signos esos de los dioses aquellos que tenía, que lo tiene la Iglesia Católica. Pone un cáliz, el sol y la cosa, la madre de los tomates, de esos inventos católicos que van a descender desde el primer papa hasta el último al infierno. Ahora, cuando Él dice de Dios de dioses, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta personas ni toma cohecho. El destino de los
antisemitas es estar a la izquierda del maestro. Y estos son los descendientes de Cam y Jafé. El apóstol Pablo enfáticamente está advirtiendo que el resultado de todo lo dicho es guardar los mandamientos. Primera de Corintios 7:19. Pero todas las iglesias evangélicas protestantes, junto con los católicos, no conocen este mensaje de Pablo. En 1 Corintios 7:19, porque ¿acaso la circuncisión no es un mandamiento de Dios? Génesis 17:10. ¿De quién es la ordenanza de la circuncisión? ¿De Abraham? ¿De Moisés? ¿O de algún otro profeta? No, es un mandamiento de Dios. La palabra de Dios no puede ser sustituida por ningún credo. No está autorizado nadie a abrogar un punto de la ley de Dios. Así lo dijo Mashiach, y eso es lo que obedezco yo. Y eso es lo que debemos obedecer. Y estos señores filósofos, catedráticos, hablan de cristianismo primitivo y todas esas cosas. Y yo, ¿pero dónde está el cristianismo primitivo si no existe? Existió después del cristianismo, después del evangelio de Dios dado apostólicamente. Y no se habla de iglesia, se habla de sinagogas donde iba Pablo y los apóstoles. Y a muchos lugares que no había sinagoga, en muchas partes del mundo, que ya estaba en la dispensación ya, la dispersión de Israel. Como judíos iban allí y empezaban a predicar allí. Yo he oído en lo que yo oigo en estudio, que Dios me permite oír, que los chinos en el principio de la predicación antiguamente creían en un Dios único. Después se llenaron de dioses, de creencias y de ritos extraños. Igual que el catolicismo, que se llenó de ritos extraños, de posiciones de dioses de palos, de madera, de todas esas creencias. Pues esos no son los dioses que habla Dios. Dios es Dios de dioses, pero de dioses humanos. Porque los pueblos humanos fueron hechos como Dios, en el sentido de eso. Pero como dice Salmo 82:6, ¿ya lo leímos? No, todavía. Como dice Salmo 82:6 y otros salmos más. Léelo ahí. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Empero como hombre moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos. ¿Con cuáles dioses hablaba Dios? Creo que hay otros versos de Dios. El mismo ahí, Salmo 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y también el Salmo 50. El Salmo 50. En medio de los dioses juzga. Salmo 51. El Dios de dioses, Dios ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Todo el que ha creado una religión de Dios en su idea es de esos dioses de los cuales habla Dios. No, Dios habla de aquellos que Él creó, que tienen potestad dada por Él. Moisés, Mashiach, Ezequiel, etcétera, etcétera, los discípulos. ¿Por qué Dios los trata así? ¿Por qué? Porque tienen poder dado de Él. El poder lo da Dios. El poder no se dan a sí mismos, a no ser que lo otorgue Dios. Cuando Mashiach dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, porque inventan cosas malas. Pero Dios desconocía las cosas malas. No, ¿ustedes lo saben? Porque el Señor dice que serían como uno de nos, conociendo el bien y el mal. Ellos conocían el mal, pero el diablo desarrolló el mal a la tierra.
Por eso le puso padre. Pero no es porque sea un Dios más Satanás. Aunque en sí lo es, porque es del mal. Pero no es como el Dios único, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. No lo es. Porque si si Satanás tuviera poder, hubiera matado a Job. Porque el poder de él es grande, pero es limitado. Amén. Y de todos los demonios también. Cuando Dios dice hasta aquí, hasta ahí nada más. El Todopoderoso, el Altísimo, Aleluya, aleluya. Adonai, Amén. Dios de los ejércitos celestiales, de los ángeles, de los extraterrestres que son los ángeles. No hay más. Dios empezó la vida literal, el reino del literal, en la tierra esta que creó. Hay muchas tierras similares, pero eso se hará después. Esto es una granja, este mundo es una granja de Dios, donde Él puso el hombre para de ahí desarrollar en el universo el hombre, su reino literal. Yo soy ungido y escogido de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hablo del reino literal, que no habla el catolicismo, que no hablan los cristianos. Empezarán a hablar ahora después que oyen mis palabras. Lo cual es bueno también que lo oigan, claro está. Gloria a Dios. Pero que la cojan toda, que se dejen de esos mentirosos y que aborrecen la circuncisión de Dios. Porque la ponen entonces en los sacrificios antiguos que fueron ya deshechos. No, Dios lo transformó en Amachía y nos dio a Amachía para salvarnos. Dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a Amachía para que todo aquel que a Él crea, no que en Él crea, sino que a Él crea, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Amachía cuando habla es la voz de Dios, ordenada por Dios. Él mismo lo dijo, mi evangelio no es mío. El evangelio que le está predicando no es de él, es lo que quiso decir, sino del Padre. Los ángeles que se presentaban aquí, el Espíritu Santo que andaba por las aguas, ¿de quién es? Es de Dios. La gente no comprende en estos grandes literarios que se pongan en el verdadero entendimiento de este que está hablando aquí, que soy yo. Porque estas cosas nuevas que yo hablo son las que están ahí, dicho por el Señor. No se puede o no puede el hombre abandonar un mandamiento que Dios haya hablado, porque su palabra es santa, es firme, es verdadera. Y no se le puede añadir a Moisés ni a ningún otro, ni a Abraham ni a nadie. Cuando Dios dice el mandamiento es dado al hombre. ¿Quién lo dio? El Señor de los ejércitos. Amén. Dios le dijo a Abraham que no, le dijo a Moisés que él no se presentó a Abraham con ningún nombre, sino el Dios Todopoderoso. Dios se presenta como lo omnipotente, señores. Pero Dios, ¿quién le va a poner nombre a Dios si Dios no necesita nombre? El nombre de Dios es obediencia, obedecer las palabras. Ese es el verdadero nombre de Dios, que usted sea obediente a su palabra, que usted tenga fe en lo que Él habla y cumpla con sus preceptos, sus conceptos, lo que Él ha constituido. No se puede obviar ninguna palabra de Dios. Y que Dios tenga misericordia y puedan penetrar estas palabras, estos mensajes que yo estoy dando, para que puedan ser salvos también. Záfense de las bestias, de todo ese tipo de creencias y de literaturas. Dioses no son los de palo, de los muñecos que creían los ignorantes antiguos, y que ahora esa ignorancia quedó en el catolicismo. Te separa un altar católico y está lleno de muñecos de palo, de yeso, o de oro, plata, lo que sea, de ningún metal de fundición, que está bien prohibido en las escrituras.
No le dé más diezmo, ni más ofrendas, ni más nada a ninguna religión de esa. Coja su pequeña plata que usted gane y que usted la ha destinado para un diezmo a esos vividores que tienen jet y casas y buenos carros y viven bien y buenos trajes y buenos relojes, de todas esas cosas que son vanidades de la tierra, pero la poseen de acuerdo a la ignorancia. Coja esa platica que usted aparta para diezmo y vaya guardándosela cada vez que usted coja unos pesitos y guarde su platica, para que pague correctamente la circuncisión, Amén. para quitarse el prepucio, porque está ordenado por Dios, y no obedezca más mandamientos falsos de estos farsantes que están predicando un evangelio equivocados. Tomen el yelmo de justicia para que se salven. Yo solo imploro en el nombre de Amashia Aleluya. Gloria a Dios. que tomen correctamente el camino, que Dios salva lo mismo al rico que al pobre, sin acepción, obedeciendo sus mandatos. Los ricos haciendo la verdadera caridad y posesionándose delante de Dios como es debido, para que puedan ser recibidos en el Olam Abba, en el tiempo futuro, y estén a la derecha del Señor y no a la izquierda, como van a estar, como dije, los hijos de Jafé y de Cam, por farsantes, por religiosos estúpidos que niegan a Dios. Que el Señor los bendiga y los libre de todo ese mal. Amén. Amén.